En efecto, la Plaza de las Letras. Este es un programa de la cuarta temporada, que os voy a decir cuál es en breve. Concretamente el octavo de la cuarta temporada. Yo soy Aitor Pilán de Miguel, tengo la firme y contumaz intención de seguir siéndolo. Y conmigo están dos personas que también espero que quieran seguir siendo, respectivamente, cada uno de ellos a su voluntad, Javier Alandés y Alicia Moy. Octavo programa ya de la cuarta temporada. Octavo programa Se me descuenta. Pierdo la cuenta de los programas que hacemos. Pues es lo que hay. Ya la lleva él. No, la lleva la máquina. No. La máquina. Dios me libre a mí de llevar ninguna cuenta que no. ¿Cómo estáis, chicos? ¿Qué tal? Pues estamos fenomenal. Yo estoy pudiendo encontrar desde que cambió el año tiempo para leer, que es algo que no siempre se puede encontrar, pero siempre es muy recomendable. Mucho. Yo directamente es que siempre me guardo como obligatorio propósitos de 2025, aunque sea media horita para leer. La tenemos todos. Al día. La tenemos todos. Sí, me parece bien. Bueno, yo creo que Aitor te puede cambiar alguno de sus días y comprueba si él la tiene, la media hora. ¿Media hora la tienes? ¿30 minutos? No, todos los días no. Bueno. Pero sí, saco tiempo para leer. Pero a ver, quiero decir, al final son obligaciones del trabajo alimenticio que cada uno tengamos. Claro, exacto. Por ejemplo, a mí leer me viene bien por muchas cosas. A mí también me viene bien, pero no siempre saco tiempo. Lo que pasa es que es verdad que luego los fines de semana duermo y leo. Y con eso ya pues completo la... Exacto. De todos modos, Alicia, creo que voy a hacer una cosa, sin tu permiso, que es llevarte a mis hijos un día a tu casa para que se queden pues 3 o 4 días y me dices si encuentras media hora para leer. Pues a lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor, efectivamente. Cuidado, a lo mejor acabamos todos leyendo tranquilamente en el salón. Todos no lo sé. Kumbaya, señor, kumbaya. ¿De qué vienes a hablarnos hoy, Alicia? Venga, vamos a debutar por ti. Me toca a mí. ¿Qué le voy a hacer? Pues mira, hoy vengo a hablaros de la representación de la salud mental en la literatura moderna. Así, un temita ligero. Algo ligerito para hacer boca. Perdona, ¿qué definimos como... Bueno, igual ya ibas a traer en eso, pero antes de... ¿Qué defines como literatura moderna? Bueno, yo creo que ya es el concepto, porque también está más la contemporánea, pero un poco hacer esa diferencia entre, que lo vas a ver luego cuando entremos, entre lo que se escribía en la antigüedad hacia la modernidad, ¿no? Un poco. Vale. O sea, la clave es en los libros que le gustan a Aitor y los libros que no le gustan a Aitor. Exacto. Muy bien. Que oye, a mí también me gustan, ¿eh? 4.000 años. Afortunadamente no estoy solo. A mí también me gustan. Entonces, bueno, me permitís, voy a empezar por una frase de Haruki Murakami, que decía en Kafka en la orilla: si lees los libros correctos, pueden salvarte de casi cualquier cosa. ¿Pensáis? Aquí lanzo pregunta. Atención, pregunta. Y luego, si queréis, la contestáis cuando yo ya acabe o ahora. Por supuesto. ¿Pensáis que los autores que escriben obras narrativas sobre salud mental lo hacen como terapia para superar sus propios traumas? Añado, para atravesar sus propios miedos. Lo de los miedos, seguro. Sí, pero eso cualquier persona que escriba, creo yo, que enfrenta muchos miedos y muchos temores, muchos fantasmas cuando se pone a escribir. No sabría responder con exactitud a esa primera pregunta. Es que creo que cuando nos ponemos a escribir nadie piensa que vamos a acabar siendo premio Nobel ni nada parecido. Entonces, bueno, sí, hay gente que sí, pero no es la norma habitual. Entonces creo que efectivamente lo hacemos como catarsis personal de algún tipo. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Y Sí, ahora pero partiendo de esas patologías de salud mental que cada uno podamos tener, el escribir como para sanarlas, para contarlas, para hacerte preguntas, encontrar respuestas. O sea, si te haces preguntas lo veo lógico, pero si ya las encuentras eres capitán general con mando en plaza. Puede ser que tú empieces haciéndote preguntas y acabes encontrándolas, escribiendo. ¿No? Y no te gusten, además. Y no te gusten también. Claro, es que el cabe espejo... toda la posibilidad. El espejo es muy malo. El espejo es muy cabrón. Vamos, Claro. Alicia, que me está interesando mucho. Vale. Corre. Voy a ir desarrollando, ¿eh? Una manera de conocer cualquier sociedad en cualquier época concreta es leer las publicaciones que se han hecho en ese momento y en ese lugar. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. La salud mental es uno de los problemas que siempre ha estado presente en nuestra sociedad y que ha ido cambiando de perspectiva a lo largo de los años. Perdón, que haya estado presente Siempre. No es sinónimo de que haya sido reconocido. No. Y ahora lo vas a ver. Presente, desde luego, siempre debe haber. Siempre, porque claro. siempre ha habido gente con problemas de salud mental.
Lo que pasa que, bueno, ahora lo iremos viendo. La narrativa ha ido ayudando a que ese enfoque cambiase gracias a autores y autoras valientes que nos han hecho ver el drama humano. Las primeras obras, esto te va a gustar, tanto escritas como de teatro, reflejan una sociedad que veía la locura, así es como se referían a la salud mental, locura. Perdón, ¿eh? Sí. Y más si era femenina. Ahí. Como un misterio incomprensible inducida por los dioses, porque claro, sí, en la antigüedad todo era algo que habían hecho los dioses, claro. De manera sobrenatural, tengamos en cuenta pues posesiones y cositas de este tipo. Os traigo dos breves, voy a decirlo brevemente, dos obras del siglo V a.C. Muy bien. Buenas, de las buenas. Una es Ajax de Sófocles, que va sobre un héroe que tras la muerte de Aquiles, él creía que iba a recibir la armadura de Aquiles, no se la dan a él, correcto. Él entra en cólera porque se siente deshonrado, entonces cae en un estado de locura inducida por Atenea, Momajaella, y en su delirio mata un rebaño de ovejas que se cree que son enemigos y al recuperar la cordura, lo que hace es que se enfrenta a la vergüenza, al aislamiento y se suicida. Parto de la base de que el personaje de Ajax es un personaje peliagudo. Los que hemos leído a Homero y demás sabemos que Ajax, pues de héroe tenía lo que le ponían. Claro. Pero es que en esa época nada que tuviera que ver con la salud de ningún tipo tenía una explicación, ni explicación ni representación. Ninguna. Claro, todo era los dioses. Claro, Atenea, y Atenea era mala, Ostras, Atenea era mala, como la grasa de rata que no sirve ni para jabón. Cuidadito, Atenea era mala. Y la otra que os traigo es Las Bacantes de Eurípides, también del siglo V a.C., en la que Dioniso, Baco, el dios del vino, la fertilidad, el éxtasis... No, Baco no. Dioniso. En el siglo V a.C., Baco ni se conocía. Dioniso. Disculpenme. Por favor, los putos romanos. Todavía es desconocido como tal y llega a Tebas, provocando que sus ciudadanos se desinhiban y rompan todas las barreras morales, sobre todo las mujeres, que las mujeres enloquecen, como no, y a la vez obtienen una fuerza sobrenatural, mientras que los hombres reaccionan desconcertados e impotentes. El paso del tiempo... Es que sois muy malas. Somos horribles. La ginecocracia nos va a llevar al drama. Somos malísimas. Sí, totalmente. El paso del tiempo fue difuminando este carácter sobrenatural y sacando de la ecuación a los dioses y demonios, pero la psicología como tal aún no se conocía, de manera que la locura era más bien un mal del alma. Algunos autores visionarios ya iban intuyendo que esa locura estaba más en la mente y menos en el alma. Aquí también os va a gustar. Siglo XVII, tenemos a Hamlet, de William Shakespeare, donde el protagonista atraviesa una profunda crisis psicológica, y El Quijote, de Miguel de Cervantes, donde el autor utiliza los problemas de salud mental de su protagonista para quejarse o ridiculizar los tratados de caballería que eran muy populares en la época. Dígame. Voy a levantar la mano Levántela. y voy a pedir públicamente el primer monográfico de la cuarta temporada. Pídelo. Hagamos un monográfico del Quijote. Me parece bien. ¿Lo quieres? Lo tienes. Ay, si es que os puedo pedir lo que sea. ¿Cómo me consentís? Luego podemos elegir monográficos nosotros, sí. ¿No? Vale, por eso se lo doy. Tú se lo das y luego eliges lo que quieras. Espero que luego tú también lo tengas en cuenta. Sí, yo, me tenéis conquistado. Venga, pues apuntado queda. Apuntado queda, y los oyentes toman nota. Bueno, ya en el siglo XIX se empezó a ver la psicología como una ciencia independiente, con lo cual se empieza a estudiar ya el comportamiento humano. Esto nos trajo historias tan profundas como Crimen y Castigo de Dostoyevsky, por favor, recomendadísima. Lean literatura rusa en general. Por favor, sí. Donde se profundiza en la culpa enfermiza, en la paranoia, en la psicosis. Luego tenemos el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, que también escribió La Isla del Tesoro, pero lo que nos interesa es esta, en la que trataba sobre la dualidad de la mente y los trastornos de personalidad. Puesto de cocaína hasta los ojos. Ahí está. O la maravillosa y más desconocida Charlotte Perkins, que en su relato, que está publicado por Alpha Decay no hace muchito. Sí, por favor. Soy así, ya me iréis conociendo. El papel pintado de amarillo, que lo escribió en 1892, que es una historia autobiográfica en la que la autora cuenta cómo le diagnostican de histeria femenina, y estamos hablando en el siglo XIX, señores,
una enfermedad que solo afectaba a las mujeres y que se trataba con hipnosis, lavados vaginales, curas de reposo o, en casos extremos, extirpando el útero a la paciente. Esto fue, en el relato lo cuenta, era una depresión posparto, así os lo digo, a día de hoy. Pero a ella, que era escritora, le dijeron que tenía que hacer cura de reposo, no moverse de la cama y no escribir a una escritora. Entonces ella dice, pues voy a escribir todo lo que me está pasando y brevemente su médico tuvo que pedir perdón en los periódicos y decir que quizá en psicología no iban muy bien. Y a partir de ahí a partir del relato de Charlotte. Me parece formidable que en el siglo XIX un médico pidiera perdón. Sí. O sea, ¿cómo se vería la situación? Porque la tía, pues eso, escribió el relato y se ve que, pues en fin. Sí, claro, es que eso se nos olvida. Que La fuerza de la literatura. No, yo iba a hablar de la psicología, que es que bueno. hasta hace 80 años, 80 no, algo más, No, y 80. el deseo de tener pene era causa Bueno. de que os diagnosticaran locura. Hombre. O sea, es que estamos hablando de que hasta ayer Sí. la salud mental no estaba no trabajada, sino es que ni estudiada. No, y una depresión era, tú estás loco. Este está loco. Pero, Alicia, me sigue sin quedar claro cómo has arrancado, ¿no? Es decir, si quien escribe este tipo de historias, personajes y tal, lo hace desde una autoficción para un sanamiento de sus propios problemas de salud mental, o es simplemente una representación de unos personajes o de unas determinadas situaciones. Pues mira, si te fijas, yo creo que realmente está Yo siempre pienso que hay una parte, aquí salgo un poco de lo... Me falta el final, salgo un poco. Hay una parte siempre de nosotros en todas las historias, Sí, claro. incluso en historias de aventuras. Si yo tengo una obsesión o tengo fobia, pongamos Indiana Jones, aunque sea cine, es narrativa, fobia a las serpientes, Sí. pues yo lo voy a escenificar muy bien, mucho mejor que el que no lo tiene. Y a lo mejor en escrito va a quedar mucho mejor que el que no lo tiene y Sí. transito ese miedo. Luego está la gente que hace novela más intimista, más de quiero hacerlo. Como por ejemplo Olor a hormiga de Julia Pero, que ella dijo, quiero transitar el miedo a la vejez y el miedo a estar sola. O sea, y un escribe- miedo personal, muy privado, muy íntimo. Exacto. Y saca una novela de esto. ¿Vale? Entonces, bueno, me está diciendo... Vale. Entonces, pues eso, que me perdí un poco. Perdón, voy a hacer un me inciso. perdí. Vas a poner en contexto. Voy a poner en contexto. No metamos prisa, productores, ¿vale? No metamos prisa. Estamos muy bien de tiempo todavía. Vale, perdón. No lo pidas tú, que lo pidan ellos. Latigazo para los productores. Latigazo. Chuf. No sé si te he contestado, ¿no? Pero Bueno, me has contestado que habrá escritoras o escritores que sí lo hacen. Lo hacen por un trasfondo terapéutico propio. y otro que le sale, porque a lo mejor sin darse cuenta, está escribiendo y de repente dice, pues mira, voy a meter es que este personaje tenga miedo a las serpientes como me pasa a mí. Y a lo mejor lo hace sin darse cuenta, pero hay otro lector que lo tiene y dice, y se siente, ¿sabes? Claro. Siente la empatía, siente... Y luego, por ejemplo, Dostoyevsky, que escribió Crimen y Castigo, todos sabemos un poco la historia, estaba un poco obsesionado con la filosofía de Claro. Nietzsche, Un poco bastante. un poco bastante. Estaba Entonces, todo bueno, turulato. todo va un poco por ahí. Y ya estoy finalizando, ¿no? En el siglo XX la cosa ya comenzó a ir hacia arriba y a la locura se le llamó demencia, que sonaba mucho más científico. Apareció Freud y el psicoanálisis y también obras basadas en la exploración de los traumas y el subconsciente. Ahora se tocaba el tema de una forma mucho más compleja y seria. Quizá porque sus autoras o autores sabían de lo que hablaban por sufrirlo en sus propias carnes. Aquí vamos a la segunda opción que te decía. Kafka, por ejemplo, en la Metamorfosis, en la que se puede interpretar como una representación de la alienación y el impacto psicológico de sentirse rechazado por la sociedad y la familia. Librazo, ¿eh? Librazo. Todo lo que decimos aquí es recomendadísimo. O lo que sea. O lo que sea. Victoria Woolf sufrió toda su vida trastorno bipolar. Llamémosle Virginia, por favor. Ay, perdón, Llamémosle Virginia. he dicho Victoria Woolf. Escúchame, que yo el otro día hablé de Julio Iglesias. De verdad. Sí, quería... Quiero decir, que no pasa nada, ¿eh? Es que aprendo muy rápido. Correcto. Sufrió toda su vida un trastorno bipolar, lo que le permitió dejarnos joyas como El Faro o Las Olas, dos novelas en las que casi toda la trama principal se basa en introspecciones de los personajes reflejando luchas internas, entre ellas la ansiedad, el vacío existencial y las emociones. Se llevó al cine Dr. Jekyll y Mr. Hyde,
En el teatro se estrenó Un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams, que es una obra en la que Blanche Dubois se ve forzada a marcharse con su hermana menor Estela y su cuñado Stanley, y al final acaba violándola repetidamente. Stanley era un poquito... Y ella acaba ingresada en una institución mental, ¿no? Vamos viendo el desarrollo. Ken Kesey escribió Alguien voló sobre el nido del cuco, que fue llevada al cine, 5 Oscars, maravilla. American Psycho, escrita por Bret Easton Ellis, y que por cierto ha publicado Los destrozos en Random House, y que nos muestra a un tipo muy guay que trabaja en Wall Street, es inteligente, sofisticado, cena en los restaurantes de moda, pero también le gusta así como pasatiempo, y en su tiempo libre, violar, torturar, desmembrar y asesinar a la gente. Y ya acabo con el siglo XXI. Ahora la narrativa sobre salud mental está mucho más presente en la literatura, el cine, incluso en la música, supongo que estamos todos de acuerdo. En el cine podemos encontrar Una mente brillante, inspirada en el matemático John Nash, que padecía esquizofrenia y que ganó 4 Oscars. Tan poca John vida. Nash ganó 4 Oscars. No, la película. Como me vacilan. ¿Cómo te dejas vacilar? Claro. Es que esa es la clave, yo creo. La clave es esa. De verdad. Tan poca vida, de Hanya Yanagihara, publicada por Lumen, una obra devastadora que siempre recomendaré, que aborda temas como la depresión, el abuso, el trauma y la automutilación. Aparte de hablar de la amistad entre 4 amigos durante toda su vida, y es maravillosa. Se ha dicho de todo esa novela, no quiero alargarme mucho, pero yo estoy del lado de Juan José Millás, que en sus entrevistas cuando presentaba Solo Humo, decía que para que los niños, hablando un poco haciendo homenaje a los cuentos de los hermanos Grimm, que los niños deberían enfrentarse a la crueldad se tiene que enseñar y se tienen que hablar de temas que nos incomoden, porque están ahí y porque ayudan a que luego sepamos diferenciar el bien del mal. Y bueno, tengo más, pero me gustaría acabar con una reflexión, ¿no? Y es que, si os dais cuenta, desde siempre al ser humano nos ha interesado mucho mirar hacia el interior de nuestra mente, intentar desentrañar esta parte oscura que nos perturba. Y yo creo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, con todo lo que os he contado, que la literatura es un vehículo maravilloso donde mirar y mirarnos. El espejo, que es malísimo en realidad, pero te aporta normalmente cosas buenas. Javier, ¿de qué vienes a hablarnos hoy? Wow, a ver, estoy preocupado porque me voy a meter en un jardín Me encanta que me puede traer consecuencias importantes, porque aparte de que el tema para mí puede ser polémico, es que no tengo ni idea del tema. Ah, muy bien. Sí. Eso es lo que mejor salen. Entonces, voy a plantear una pregunta que nadie... Bueno, sí que me han respondido, pero no me ha satisfecho ninguna de esas respuestas. Espérate, que como a mí ya me has hecho la pregunta antes, yo tengo la respuesta preparada. Tramposos, a mí no me la habéis hecho. Haber venido antes. Mi pregunta es, ¿por qué la poesía actual no rima? ¡Uy! Profe, yo tengo respuesta. Yo sé de uno que está súper cabreado con eso. Porque, a ver, Aitor, ¿qué está pasando ahí? Por vagancia. ¿Vale? Porque rimar para decir lo que quieres decir requiere 6 veces más trabajo que decir la luna brilla y la vida es bella. Claro. Puede ser una explicación. Alicia, ¿tú tienes alguna respuesta al respecto? Sí, estoy de acuerdo con la vagancia. Estoy de acuerdo también en que la poesía... perdón, ¿estamos llamando vagos a las personas que escriben poesía que no rima? No, yo los estoy llamando indolentes. No, a ver, yo me refiero a que da pereza porque es más difícil. Y por otro lado, también creo que es un poco como el oficio de... O sea, no es fácil escribir una novela, no es fácil hacer poesía. Si tú lo tomas desde la perspectiva de todos podemos hacer poesía, pues claro, pues no rimamos, ¿no? Pero también creo que... voy a hacer un poco de... Estoy del lado de que todo evoluciona. Y ahora, pues ya no es poesía, es texto libre. Me cago, de verdad. No es poesía. Vale. No es poesía. Bueno. Pero es Vamos a ver. La tortilla de ver. patata... O sea, es tortilla de patata. También te digo, yo ante una rima de, no sé, camión y melón, pues prefiero... Sí, es cierto, ¿sabes? es cierto. Vamos a ver. No voy a opinar yo he preguntado y me he preguntado a mí mismo. Yo, lo primero, no tengo ni idea de poesía. Creo que no tengo la suficiente sensibilidad como para apreciarla. No soy lector habitual de poesía. Pero sí que cuando leo veo que no es habitual contemporáneamente que rime. Las autoras y autores contemporáneos que escriben poesía no veo que vayan hacia una métrica
¿Qué es lo que yo en mi época escolar estudié? Me va a explotar la cabeza. Me va a explotar la cabeza. ¿Pero sabéis por qué pasa eso? Porque no leemos a los clásicos. Como no leemos a los clásicos, no dominamos el lenguaje. Como no dominamos el lenguaje, para decir me duele la rodilla, decimos camión y melón. Si domináramos el lenguaje porque leemos a los clásicos, podríamos decir que él me atraganta el dolor cuando doblo la rodilla y no rima tampoco, porque yo pues no soy bueno. Pero es que me va a explotar la cabeza. Yo no sé... Muerte con un tiro en la frente. No sé nuestros oyentes, pero yo me examiné pues de que era un terceto, que era una redondilla, que era un serventesio, que era una sinalefa, que pasaba cuando un verso acababa en sílaba aguda, en sílaba llana, en sílaba esdrújula, cuál era el orden de los versos en un romance o en una octava o en una lira. Es que no es fácil, lo estás mostrando. No es fácil. Pero es que hemos dejado de dominar el idioma porque es que este señor no tiene 400 años. Ya. Claro. Entonces, es que como hemos dejado de dominar el lenguaje, tenemos menos capacidad para expresar técnicamente. No digo emocionalmente. Claro. Claro, Técnicamente. Alicia, tú has respondido un poco pues a esa evolución, a esa libertad. Que va un poco también en consonancia con lo de Aitor, porque ya no leemos. O sea, yo, por ejemplo, yo recuerdo que con 15, 14 yo leí a Becker. Claro. Y me encantaba y me fascina. Claro. Y lo leí yo porque me dio la gana. Claro. Que eso se podría hacer en el instituto. Probablemente les gustase más leer Becker que leer... La Regenta. Probablemente. Yo cuando pregunto a personas que escriben poesía por qué no me hablan pues de esa libertad, de esa creación, de esa... Claro, yo me pregunto y digo, ostras, entonces... ¿qué pasaría si Messi se hiciera en un partido de fútbol un autopase con la valla publicitaria que rodea el campo? Porque es libertad, porque ¿no? Sería fuera de banda. Pero es libertad. Sí. Pero es que tu libertad acaba donde empiezan las reglas. La verdadera creatividad, esto es una opinión solo mía, la verdadera creatividad está sujeta a reglas. Claro. Es decir, existe un campo de juego, existen unas normas y dentro de esas normas es donde innovo, donde creo, donde... Si no es anarquía. Y también te digo una cosa, o sea, saliéndome yo domino más lo que es la narrativa, pero saliéndome un poco, estoy de acuerdo contigo lo de las reglas y las rompe quien las domina. O sea, no sé si estáis de acuerdo. No estoy de acuerdo. Las rompe quien las domina. Ojalá las rompiera quien las domina. Ian McEwan te planta a un feto narrándote una historia... Sí. Pero que sí. Y te lo comes. Sí, digo que ojalá todos los que las rompen significa que las dominan. Vale. Ojalá. ¿Lo había entendido? Ojalá. Vale. Ya, ojalá. Que todos los que las rompen son porque las dominan. La idea es esa, o sea, primero conócela y luego rompela, si quieres. Pero resulta que, pensando en todo esto, me di cuenta que mi poema favorito no rima. Y será verdad. If. Claro. Como te conozco como si te hubiera parido. Que mi poema favorito no rima y que mi poema favorito te dice: si puedes mantener la cabeza en su sitio cuando todos a tu alrededor la pierden y te culpan a ti, si puedes seguir creyendo en ti mismo cuando todos dudan de ti, pero también toleran que tengas dudas, no rima nada. Hasta que me fui a la versión en inglés. Claro. Amigo. Claro, digo, y entonces son entonces perfectos versos endecasílabos con rima consonante, con una métrica perfecta. If you can keep your head when all about you are lost in their heads and blaming it on you. Es una rima perfecta. Uh-huh. Y es alguien que escribe un poema hace más de 100 años, que trasciende, y otros grandes poetas de la historia. Y entonces no entiendo por qué. Uh-huh. Porque no dominamos el idioma. Es que yo creo que la clave de todo es que no dominamos el idioma. Entonces, técnicamente somos incapaces de expresar una emotividad atendiendo a la capacidad técnica de contar cosas utilizando figuras literarias. Y os voy, entonces, siguiendo esa rotura de normas, esa libertad máxima, voy a leeros algo. Por favor. Dale ahí. El hombre le explicó al niño que ya llegaría a su edad. A esa edad, donde las personas que te han traído al mundo ya no están. Donde solo viven en los recuerdos. Esas personas que, con su sola presencia, te aportan seguridad y hacen que sientas que nada malo puede ocurrir.
Esas personas que construyen el castillo y a la vez son guardianes, cocodrilos en el foso y gruesos muros para que nada te alcance. Han metido aplausos, ¿eh? Es un poema libre, no rima, habla de la soledad, de Precioso. crecer. Vale, esto es un fragmento de mi novela Los Guardianes del Prado. Nepotismo. ¿Esto significa que escribir poesía hoy en día es hacer un poco las frases más cortas, meter muchos intros y engolar la voz cuando la cuentas? La verdad es que te has metido en el jardín bien, ¿eh? Ujú. Pero quieres que contestemos nosotros, ¿no? No, es que... No, es que- él ha contestado. Es que si poesía es en un verso libre, yo cojo fragmentos de mis novelas, Y les voy haces poniendo intros, poesía. y son poemas. Claro. ¿Significa eso que soy un poeta? Es que yo creo que probablemente... huimos mucho de las etiquetas, pero probablemente se haya creado una nueva forma de expresarse perfectamente utilizando el lenguaje que no es poesía. ¿Y por qué le llaman ¿Podría ser poesía? eso? Yo os puedo contestar Sí, claro. haciendo lo que has hecho tú, leyendo. Sí, claro. Voy a engolar la voz. Eso es. Pon muchos intros. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú. Después de esto yo no puedo añadir nada. Gustavo Adolfo Bécquer, Claro, entonces me gusta... 1836. Claro, me gustaría, pido disculpas a todas las autoras y autores de poesía, las lectoras y lectores, porque yo no soy ni autor ni lector. Pero me encantaría descubrir en nuestros tiempos a alguien que escriba poesía siguiendo la métrica de la que nos examinamos, de que nos hicieron estudiar, que sea riguroso en el número de versos, que nos diga si lo que está haciendo es un terceto, un soneto, una redondela o qué es lo que... Porque esa libertad, si no tiene normas, deja de ser libertad. Es anarquismo. Y el anarquismo no funciona. Y bueno, y soy consciente que me he metido en este jardín, me he metido yo solo sin No, que nos nadie me han lo metido a los pidiera. tres, pero no pasa nada. Te queremos Tú te has igual. mojado poco, ¿eh? Yo no me he mojado poco. Yo creo He dicho que debería llamarse de otra manera. Correcto, estamos de acuerdo en eso, sí. Porque poesía no es eso. Pues ese era mi tema de hoy. Si yo os pregunto cuál fue el primer manual de propaganda política de la historia, ¿cuál creéis que fue? ¡Wow! ¡Ostras! Claro, porque yo no voy a hablar de cosas modernas. Yo me No, tengo que ir a no. cosas que huelan a telaraña, a sucio. Manual También que cuando de me dices eso propaganda. pienso en Goebbels, pero claro. Goebbels, no es era el primero. Goebbels era un aprendiz. Aprendiz, un era un aprendiz. aprendiz. Por eso que digo. Orwell es un aprendiz al lado de este libro de 3.000 años que nos va a traer Aitor. No, 3.000 no, por Dios, no. 2.000 y pico. 2000 y pico. Bueno, fíjate que sí que es cierto que gracias a ti y a las lecturas que nos traes, por ejemplo... ¿De qué otra manera te hubieras leído el Bhagavad Gita? No, de ninguna. Por favor, por favor. Pero fíjate que, ¿recuerdas cuando hablábamos hace ya muchos programas, varias temporadas, de la Odisea? Ay, qué maravilla. Yo, justo esta semana me la he acabado de releer. Claro, pero es que más allá del conflicto que ocurre ahí, es el rapto de Helena por parte de París y demás, es un manual de política. Absolutamente. Es un Y manual de liderazgo. Claro, ¿y con qué excusa voy yo a invadir el reino más rico que hay a nuestro alrededor y voy a estar legitimado para invadirlo? La toma de Ilión ocupó un libro entero. Y el escape, otro libro entero. Pues cuéntanos de qué nos vienes a hablar. Pues voy a hablar de un libro que se escribió entre el 29 y el 19 a.C. Vale. Voy a hablar de un libro que encargó posiblemente el primer emperador romano. Porque todo el mundo piensa en Julio César y tal, ¿no? Pero el primer emperador romano, de verdad, como emperador, el hombre que se cargó la tradición republicana de Roma y estableció el principado, fue en el siglo I a.C. Augusto, antes conocido como Octavio. Ajá. Ese señor concibió que una de las mejores cosas que podía hacer era patrocinarle a Virgilio que escribiera una epopeya heroica al estilo de la Odisea y de la Ilíada. Y Virgilio nos deleitó con uno de los libros técnicamente más bonitos de la literatura. Es un libro que si no habéis leído os recomiendo que leáis. Desde el punto de vista estético es un libro precioso, que es la Eneida. ¿Qué cuenta la Eneida?
La Eneida cuenta, entre otras cosas, la vida de Eneas, que es un hombre muy, muy ligado precisamente a la Ilíada y a la Odisea, porque es un troyano que huye de Ilión, de Troya, y que por avatares de la vida, fíjate tú, acaba con sus huesos entre las 7 colinas de Roma y funda un pueblo que años después acabará siendo Roma, esa Roma fundada por Rómulo y Remo, pero que ya esos dos personajes ya se consideran herederos directos de Eneas. En este contexto, Virgilio, como digo, era evidentemente el poeta más respetado de la época, recibió ese encargo y se inspiró en la Ilíada y en la Odisea para crear la vida de Eneas y además establecer quizá la primera mentira de la literatura que se ha dado por cierta, y es que Roma la fundó el hijo de un troyano, que es Eneas, como digo. En ese libro el poeta combina mitología, historia y política para construir una narrativa que sirve como base ideológica del actual Imperio Romano según lo conocemos hoy, con la ventaja que nos da la historia. Tú además eres historiadora, con lo cual sabes de lo que te estoy hablando. Eneas, el protagonista en este caso, no solamente es un héroe, sino que además es también el símbolo de las virtudes romanas que Augusto quería promover, o sea, la piedad, el deber, el sacrificio por el bien común. Todo eso es lo que la historia nos ha dado a llamar la Pax Romana y el derecho romano. De ahí que nos hables de manual político. Claro, evidentemente. Eso fue, digamos, la máxima eran sus valores. O sea, sí. era lo que hacían. Efectivamente. Era la Leni Riefenstahl de la época. Era la Leni Riefenstahl de la época, efectivamente. Como digo, a lo largo de su viaje, Eneas se enfrenta a desafíos que le hacen reflejar esos valores con la determinación y el esfuerzo necesario para demostrar que puede construir una nación poderosa basada en esos valores que efectivamente Octavio encargaba o quería que el Imperio Romano encargara. Pero es que además la Eneida enaltece la misión de Roma como responsable última de la pacificación del mundo. Y claro, aquí ya estamos hablando de conmigo o el desastre. Claro. Eso sigue pasando a día de hoy. Claro, Sí, hombre. sí. Pero vamos, En todos los días en el telediario. En aquella época era pastilla roja o pastilla azul. Sí, correcto. Bueno, ahora también, pero en aquella época todo venía disfrazado de un poema bellísimo que evidentemente los más cultos eran capaces de leer lo que... Lo de que interpretar, de interpretar, efectivamente. Y en el caso del vulgo, pues simplemente era un cuento maravilloso porque estaba... Teatro, supongo. No, era un poema. No lo teatralizaban, ¿no? Seguramente lo teatralizaron en algún momento. En ese discurrir del texto se presenta en el libro cuarto el momento en el que Eneas desciende al infierno para recibir una profecía sobre el futuro glorioso de la ciudad que va a fundar, que es Roma. Virgilio utiliza este pasaje para exaltar el papel de Roma como la fuerza civilizadora del Mediterráneo, una narrativa que resonaba perfectamente con los ideales de Augusto, porque de hecho así estaba encargado. Virgilio, quiero que me hagas esto, búscate la vida como me lo cuentas, cuéntame lo bonito, cuéntame lo feo, haz lo que tú quieras, la vida es bella cuando se va de paella, y en rima. Sin embargo, la obra también es muy ambigua en otros aspectos, lo que hace aún más fascinante el texto, que como digo, reitero, es bellísimo. La Eneida glorifica a Roma, glorifica a Augusto, evidentemente, pero también muestra el coste humano y moral que hace falta para alcanzar esos objetivos de la piedad, la prudencia, el valor, que el bien de la mayoría favorezca al de la minoría. Y las decisiones de Eneas, que tiene que hacer frente a verdaderas encrucijadas morales, las encargan a la perfección, como el abandono de Dido en Cartago o las muertes en batallas dejan entrever que las tensiones entre el deber colectivo y los deseos personales son lo que forja un gran líder. Qué bonito que... al final eso es un discurso político. Absolutamente. Pero qué bonito que venga disfrazado de historia y no que te salga un señor o una señora por la tele diciendo que lo que ella dice es lo que tiene lo mejor. No hay causa, la van a archivar. Claro. Y entonces me parece muy bonito, por lo menos me parece elegante
el transmitir unas ideas a través de una historia, a través de personajes, a través de situaciones. Me parece elegante, por Y de lo ser menos. más listos. Porque a través de la narrativa y de una historia... Te cuelan un gol. Te la cuelan. Sí. Te cuelan No un es lo mismo gol. que te salga un tío ahí frío y te diga pim, pam, pam, Sí. a que te estén contando una historia, porque Roma utilizaba mucho eso. Y la gente y luego normalmente la teatralizaban para que la gente del vulgo, como ha dicho Aitor, que no sabía leer y demás. Claro. Es que me parece una palabra preciosa, vulgo, ¿eh? Sí, y luego también los monumentos, ¿no? Los monumentos los utilizaban también para que la gente pues se enterase de lo que... Fíjate todo lo que cuenta la columna Trajana. Por eso te Claro. digo. O sea, es que que al así final- era como se educaba. Claro, eran los Y ya- pasquines de la época, Exacto. es así. La Eneida, en cualquier caso, no solo se convirtió en el pilar de la cultura romana, es que ha llegado hasta nuestros días. Ponemos Y es que funcionó. Claro que funcionó. Funciona, a día de hoy Funcionó. funciona. No solamente conecta al gobierno de Augusto con los orígenes míticos de Roma con un destino divino, que es lo que creía el emperador, sino que además la obra ayudó a consolidar la imagen del emperador como líder providencial, como es el hombre, la persona, la figura que encarga toda la responsabilidad. Luego ya conocemos historias de emperadores y evidentemente el poder absoluto corrompe y el poder Sí, absoluto sí. durante mucho tiempo pues corrompe absolutamente, no hay más. Y a día de hoy también. Si es que al final está todo inventado. Sí. Pero es que la influencia de la Eneida ha trascendido al periodo romano y a nuestra cultura, evidentemente. Podemos hablar de que posiblemente la obra medieval más importante, la obra literaria más importante de los últimos 1000 años en la literatura moderna, que es la Divina Comedia, Sí. es que el mentor de Dante en la Divina Comedia es el propio poeta, es Virgilio. Claro. Entonces, Claro. la influencia ha sido salvaje. Es un ejemplo de cómo la literatura, volviendo a lo que tú decías al principio, nos sirve para, a través del arte, afectar a todos los aspectos de la vida. Así es. Primer manual de política y propaganda, check, la Eneida. Claro, porque la Eneida fue como un libro por encargo. De hecho, fue un libro Sí. por encargo. Mientras que, claro, sí que es cierto que la recopilación de la Odisea y la Ilíada se le atribuye a Homero, pero al final es una recopilación a través de los tiempos. Pero no eran libros por encargo y No eran también libros por eran... encargo. De hecho, aquí hay un autor que es Virgilio. Sí, claro. La Odisea y la Ilíada nos hemos dado por válido que fue un señor. eso es. Pero es que es un señor que no sabemos nada de él. Nada. Que nadie sabe si Homero era un señor, una señora, 200 señores, 200 señoras. Es que nadie lo sabe, viene de la tradición oral. Exacto. Después de este tema, Aitor, estoy muy contento por una cosa. Estoy muy contento por ti por una cosa. Hostia, ahora sí que estoy muerto. Por favor, díselo a la cámara. Porque estoy muy contento de que Christopher Nolan le vaya a regalar a Aitor una nueva versión de la Odisea. Estoy empalmado desde hace un mes. Pero- me da mucho miedo, ¿eh? Déjame decirte que Nolan se embarca en este proyecto, y tiene todas las garantías. Porque me ha hecho caso. Claro, Porque yo te ha llevo hecho 10 caso a años ti. diciéndole, Nolan, Cristian, Pero déjame decirte que a finales de 2024 se estrenó una El película... regreso, el regreso. El regreso. Precisamente, estábamos hablando antes de este actor, Ralph Fiennes es Odiseo, Juliette Binoche es Penélope. Penélope. Y sí que es cierto que la película se centra más en la llegada a Ítaca y lo que ocurre a partir de ahí. Pero es que en la Odisea, la llegada a Ítaca y todo lo que ocurre después, es que eso da para 10 novelas. Claro, Sí, totalmente. pero se obvia todo el viaje a Ítaca en la película. Pero como antesala al regalo que Christopher Nolan ha decidido hacerte, me parece un buen aperitivo. Pues estos son los 3 temas de hoy. Ahora vamos a hablar con Luis García Jambrina, que es un hombre que nos aterriza desde un pozo literario de profesor. Desde el atril de profesor nos cuenta perspectivas literarias diferentes sobre personajes. Y os recomendamos encarecidamente que leáis sus libros y ahora vamos a hablar con él. Con nosotros está Luis García Jambrina, autor prolífico y contumaz en novelar sobre hechos históricos y ficcionar sobre personajes que existieron. Su último libro es El manuscrito de sangre, lo ha publicado con Espasa y vuelve a retomar la historia de Fernando de Rojas. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta novela, Luis? Lo primero. Hola, pues bueno, espero que muchas cosas, ¿no?
he tratado de trenzar ahí una especie de tapiz con muchos elementos, con muchos hilos. De entrada, pues es una novela con un trasfondo histórico. Yo creo que incluso de la serie de Rojas, esta es la que más trasfondo histórico tiene, por lo tanto está documentada hasta donde es posible. Luego tiene una intriga criminal, hay una serie de asesinatos, bueno, arrancando por el que aparece en el capítulo prólogo, que es la muerte del Papa Alejandro VI, el Papa Borgia. Y bueno, luego ahí, pues eso, la intriga cada vez se va complicando más en un crescendo. Y luego, sobre todo, como yo creo que es la característica fundamental de mis novelas, hay unos personajes, en este caso creo que muy atractivos y por tanto espero que memorables, ¿no? Además de Rojas, bueno, pues está el Papa Borgia, está César y Lucrecia Borgia, los hijos, dos de los hijos reconocidos por el Papa, está Maquiavelo, está Francisco Delicado, el autor de la Lozana Andaluza, está la propia Lozana Andaluza, que yo convierto en personaje de la novela como si hubiera sido una figura real, que probablemente lo fue, y que vivía en Roma en la época de la que trata la novela, en fin, y hay algunos personajes más, Juan de la Encina, y podríamos decir que algunos cameos de célebres pintores del momento, porque yo creo que es una de las épocas más atractivas de la historia de Europa o de Occidente, ¿no? Es el Renacimiento, época de esplendor y de gran corrupción, como intento mostrar en la novela. Y no solo eso, Luis, sino que, bueno, gracias por estar con nosotros en la Plaza de las Letras, Luis. Ese trasfondo de momento histórico que perdura hasta nuestros días, ¿no? Descubrimiento de América, repartición de los territorios americanos en los que participan los reyes católicos y el propio Papa Borgia y demás. ¿Cómo haces llegar a Fernando de Rojas hasta el epicentro de toda esta historia? Bueno, se justifica un poco, se cuenta al comienzo de la novela, porque los reyes católicos, para los que él trabaja como pesquisidor real habitualmente, pues lo destierran por unos amoríos prohibidos con la esposa de un conde. Entonces, bueno, eso justifica la estancia en Roma. Hay que tener en cuenta que en esa época en Roma había muchos españoles, de todo tipo, gente que iba naturalmente al Vaticano, eclesiásticos, más en una época en la que el Papa es de origen valenciano, pero también hay muchos judíos y conversos que habían huido en los años inmediatamente anteriores de la expulsión y de la persecución, y también había muchas prostitutas, ¿no? Hay que tener en cuenta que entonces Roma era el burdel de la cristiandad, ¿no? Y bueno, hay prostitutas procedentes de todas partes, algunas muy célebres, como en este caso la Lozana Andaluza, aunque sea originalmente un personaje de ficción. Y casualmente el embajador de los reyes católicos en Roma en aquella época se apellida Rojas, o de Rojas, de modo que yo lo emparento, aunque sea un parentesco lejano, con Rojas, y eso es lo que hace que tenga que ocuparse de este caso, porque la muerte del Papa Borgia fue muy importante y ahí en el cónclave que hubo después, pues jugaban pues muchos intereses, muchas cuestiones que tenían que ver con las grandes potencias de entonces, y entre esas grandes potencias estaba Francia y estaba España, por llamarlo así, que España como tal todavía no existía porque las dos coronas no se habían unificado. Pero ahí se debatían muchas cosas y el futuro pues podemos decir, de Italia en primer término, de Europa, estaba en juego. Y por eso lo traslado a esa época. No solo tiene que investigar la muerte de Alejandro VI, sino también qué es lo que se está cociendo en el cónclave inmediato a esa muerte, ¿no? Luis, este manuscrito de sangre, si no me equivoco, es el séptimo de esta serie. ¿Vas a seguir? Entiendo. No nos vas a ver el disgusto de parar. No.
Vamos, mi voluntad es no parar. A ver, mi plan ya desde hace tiempo era hacer 8 novelas. O sea, dos tetralogías, 4 más 4, jugando con esos elementos, ¿no? A los que aluden los títulos. De modo que me faltaría una, que tiene que ver con el fuego, por cierto. Y sí, mi voluntad es escribirla, ¿no? Aún no he pensado nada en ello. Quiero que sea una sorpresa también para mí. Tengo muchas posibilidades, pero sí, habrá una octava. Después, eso ya no lo sé, porque depende de muchas cosas, ¿no? De los lectores, eh, de, de que yo me tropiece o no con otros proyectos. Ahora tengo uno entre manos que son las novelas sobre Unamuno. Claro. Escribí varias también, en este caso además es absolutamente necesario y eso sí que está desde el inicio del plan. Yo pensé de entrar en una serie de novelas sobre Unamuno. No fuese el caso de Rojas, porque Rojas inicialmente iba a ser un relato breve, que se convierte en una novela, la primera que escribí, y luego se convierte en una serie. Yo le auguro larga vida, pero eso alternando un poco con otros proyectos, entre ellos el de Unamuno. También quiero hacer otras cosas que se salgan un poco del marco de la novela histórica. Pero sí, habrá esa octava y quizá pues también hay algo que me apetece mucho, que es hacer una precuela de la serie, ¿no? Rojas antes del manuscrito de piedra. Antes Pero fíjate, de... Dale, Javier. Sí, Luis, perdona. A mí hay algo que me llama poderosamente la atención de esta serie de Rojas. Ya nos dirás si sobre Unamuno va a haber una serie o no, porque el año pasado nos dejaste ya nos abriste boca con esa segunda vida de Unamuno. Pero en la serie de Rojas hay algo que me llama poderosamente la atención y que lo veo complejo en tu estructura mental y lo veo atrevido y lo veo innovador, y es que las novelas no necesariamente siguen un orden cronológico una detrás de otra, sino que puede haber una anterior que sea posterior en el tiempo al manuscrito de sangre, por ejemplo. Sí, efectivamente. No he seguido un orden cronológico. Sí con las dos primeras, pero luego pensé que, bueno, que no había problema en saltárselo, dado que las novelas son independientes, todas ellas, y autoconclusivas. Por lo tanto, se puede empezar por cualquiera, por esta misma última que acaba de salir, y no seguir necesariamente la cronología. Lo importante es que al final, pues eso, haya como una panorámica que va siguiendo la vida o parte de la vida de Fernando de Rojas, pero que también es un recorrido en el espacio y en el tiempo de su biografía y de la historia, porque claro, es la época quizá, pues para bien o para mal, más apasionante, ¿no? de la historia de eso que se llama España, finales del 15, primer tercio del 16. Y sí, la cronología en primera instancia no es importante para mí, porque hay que tener en cuenta que uno pues se va tropezando con personajes, con situaciones, uno lee, uno se documenta, uno se tropieza a veces azarosamente y claro, y enseguida te asalta ese personaje y quieres meterlo de la época, ¿no? Y quieres meterlo en la serie de novelas y eso es lo que te lleva a saltar de la cronología. Pero no, ya digo que no es importante a la hora de la lectura, ¿de acuerdo? La idea, bueno, efectivamente, que cada una de las novelas motiven a seguir leyendo el resto, tanto las que vienen antes como las que van después, ¿no? Y yo, en este sentido, a la hora de planificar la serie, hago lo mismo que a la hora de planificar la novela, que es no planificar nada. Estas novelas, y lo digo de verdad, sinceramente, nunca las planifico. Ya lo hice con la primera y he seguido hasta ahora. O sea, tengo una situación, tengo un personaje, un momento y empiezo a tirar del hilo. Esa es la manera de escribir. De esa manera me parece que el proceso de escritura y también lo que es el desarrollo de la novela, pues es más espontáneo, ¿no? No Claro. es algo muy trabajado. Sí. En las novelas, en tus novelas, Luis, encontramos un ritmo ágil
Es verdad que yo, por ejemplo, te descubrí con la de Unamuno y es verdad que se nota tu estilo, es un ritmo quizá provocado por eso que tú acabas de decir, que te dejas llevar un poco con el fluir de la escritura, pero yo te tengo que hacer una pregunta y entiendo que va a ser una pregunta difícil o incómoda. En este mundo polarizadísimo, el que tiene que estar ágil para publicar con Alfaguara y con Espasa eres tú. Bueno, sí, es verdad que la polarización llega también al mundo literario, pero prefiero no ser consciente de eso, ¿no? A ver, eso ha sido fruto de nuevo del azar, de la casualidad, no ha sido nada planificado. A ver, yo empecé con Alfaguara y esta serie de Rojas empezó con Alfaguara, las dos primeras salieron ahí y fueron muy bien, de hecho la primera pues es, bueno, las dos, ¿no? Pero sobre todo la primera sigue muy viva todavía después de 17 años o por ahí. Ujú. Entonces, bueno, me gusta moverme entre las dos, entre los dos grandes grupos. Bueno, porque eso, o sea, al final los manuscritos han ido a parar a Espasa, al Grupo Planeta, pues también no sabemos por qué razones, y quizá ese sea su sitio. Y a su vez las novelas de Unamuno, la que ya ha salido y las venideras, pues tienen quizá mejor acomodo en Alfaguara Ujú. Negra. Claro, las novelas de Unamuno, que siguen siendo históricas y además con un personaje de mucho poderío, pero quiero que sean negras, muy Claro. negras, y detectivescas, porque a mí me Mm. gustan las dos tradiciones, vamos a decir, de la literatura criminal o policíaca. Entonces, bueno, pues así ha salido y no lo veo mal. Pero bueno, sí, yo también soy una persona que se mueve, o que siempre ha intentado moverse al margen de las polarizaciones. Ojo, no en la equidistancia, cosa Sí. que me repugna, sino al margen. O sea, hay otros mundos, hay otros polos, hay otros puntos de vista en el mundo. Y esta lección, por cierto, creo que la he aprendido de Unamuno y a lo mejor también de Rojas, porque me gusta mucho la mirada de Rojas que se desprende de la Celestina, que yo he tratado de trasladar a mis novelas. De modo que, en fin, soy un poco consecuente, o intento, sin pensarlo mucho, con mis personajes, con mi actitud vital, con mi Ujú. pensamiento, vamos a decir, ético y político. Y bueno, pero la verdad es que nada de esto es planificado. Pero bueno, sí que a lo mejor hay por ahí, en fin, algo instintivo en mí o algo que tiene que ver con mi carácter, mi actitud ante el mundo, que me lleva a poder moverme entre, Ujú. entre dos polos más Sí. o menos antagónicos, ¿no? Luis, intento ponerme en tu piel, en tu cabeza, cuando allá por 2008, ¿no? Salió el manuscrito de Piedra, ¿no? Que probablemente su proceso de creación ya llevara bastante tiempo atrás. Y la elección de Fernando de Rojas como protagonista de aquella novela y de todas estas. Fernando de Rojas que para mi generación, yo soy de la EGB, era como un apunte casi un poquito a pie de página como autor de La Celestina, donde estudiábamos mucho La Celestina, pero no la figura de Fernando de Rojas. Una figura que una vez te metes a estudiar, tampoco es que esté grandísimamente documentada a primera vista. Y tú le estás dando como una nueva vida apoyado en esos datos reales que tenemos sobre él y bueno, y unos datos verosímiles que podrían haber sido. ¿Por qué elegiste a Fernando de Rojas? Bueno, pues en parte casi lo has respondido tú. Yo elegí a Fernando de Rojas, entre otras razones, porque no se sabe nada de él, porque es un enigma literario. No hay biografías de Rojas, Uh -huh. ninguna, es imposible. Solo se sabe un poquito en la parte final de su vida. Y todo lo demás es una laguna, un misterio. Como es un misterio el hecho de que solo escribiera un libro que se sepa, además de que fue un bestseller, Sí. que dio origen a una larga descendencia, segundas, terceras partes, secuelas, pero no solo dio origen a eso, dio origen a la novela picaresca, dio Claro. origen a la Lozana andaluza, etcétera, etcétera. Y el autor, pues, no escribió más, salvo que no lo firmara o lo firmara con otro nombre, y no lo sabemos.
Entonces a mí eso ya me lo hacía muy atractivo. En fin, y luego la propia obra. Yo muchas veces bromeo diciendo, pero que cada vez me lo tomo más en serio, que la Celestina, yo creo que es el gran antecedente de la novela negra. Ahí tienes un mundo muy negro, con crímenes, bueno, pues la lucha por el dinero, enfrentamientos. Ves un poco lo que es la textura urbana de entonces, etcétera. O sea que ahí está el origen de muchas cosas. A mí esa obra, cuando la tuve que leer en el instituto, no en la EGB, que también la cursé, pero en el instituto había que leerla. Y encima tuve que hacer un trabajo para exponerlo en clase, de modo que me dejó marcado. Podía haberme vacunado para no leerla nunca, como le pasa a mucha gente, igual que sucede con el Quijote, etcétera, pero a mí me dejó ahí un pozo que luego traté de ampliar y seguía así. Bueno, es más, ahora sabemos de Rojas menos que hace 50 años, ¿no? Porque cosas que se creían ciertas ya no lo son. Entonces, bueno, ese fue uno de los motivos. Pero yo creo que o sea, todo hunde sus raíces en la adolescencia. O sea, cuando yo me hago lector, un lector como todos los adolescentes que tienen este veneno de la lectura, y leo tanto novelas policíacas o detectivescas como clásicos españoles. Bueno, ciertos clásicos españoles. Y bueno, y también es la época en la que me familiaricé con Unamuno, en este caso gracias a Agustín García Calvo, el famoso pensador ácrata y catedrático de griego, en fin, una gran figura de la segunda mitad del siglo XX, que además era de Zamora y un gran devoto de Unamuno. Bueno, pues luego cuando me pongo a escribir ya novelas, pues eso, he hecho mano un poco de todo ese pozo que está ahí, que tiene que ver con la adolescencia, tanto con lecturas y también un poco con el tipo con los géneros que a mí más me gustaban y me interesaban. Ese es un poco el origen de todo. De todas formas, insisto, yo cuando iba a hacer la Celestina iba a hacer un relato breve para unos relatos que había ido escribiendo yo sobre enigmas de la literatura española, el autor del Lazarillo, etcétera, de Cervantes, etcétera. Y lo que pasa es que pues, fue cobrando volumen y se convierte en una novela. Pero yo creo que es por eso, porque había arraigado mucho en mí este personaje, precisamente porque no se sabe nada de él. Y tuvo que ser muy importante. Para muchos, la Celestina es el segundo libro más importante en castellano después de Quijote. Recuerdo que Juan Goytisolo decía que era el primero. O sea, que la Celestina el Quijote. Sea como fuere, pues bueno, desde luego es una lectura impactante si es que te dejas arrastrar por ella, si no puedes con ella, pues al final eso ya es un libro que queda ahí arrumbado y que ya nadie lee. Una de las cosas que me gustan de muchos lectores que dicen que gracias a las novelas de Rojas han leído la Celestina. ¡Oh! Eso es un triunfo. Claro, es un triunfo, desde luego. El bachillerato y muchas campañas de lectura lo pueden conseguir. Antes de despedirte, Luis, tenemos unas preguntitas muy breves para terminar, que se las hacemos a todos los autores que vienen a la Plaza de las Letras. Puede ser tan amplio o tan escueto como te plazca. ¿De acuerdo? ¿Pero breves o no? Son muy breves. Bueno, son tan breves como tú quieras, en realidad. Ah, vale. ¿Cuál es tu década favorita? ¿Mi? Década favorita. Década favorita. Los años 20 del siglo XX. ¿Y un olor? Un olor, el olor a mar. ¿Qué es lo que más te gusta desayunar? Bueno, puedo decir lo que más me gustaría, pero bueno, ahora lo que más me gusta es una tostada de buen pan con aceite de oliva virgen y tomate. Y jamón, perdón, se me olvidaba el ingrediente fundamental. ¿Cuál es tu libro favorito de la infancia? Mi libro favorito de la infancia, pues, hay muchos, pero La isla del tesoro, sin duda. Bravo. ¿Y de adulto? De adulto, La montaña mágica, de Thomas Mann.
¿Cuál es tu estación del año favorita? Mi estación del año favorita es el otoño. Si tuvieras que prepararte el bocadillo favorito, ¿de qué sería? Bueno, ya un poco lo he adelantado, de jamón ibérico. ¿Cuál es tu destino vacacional favorito? Bueno, pues una ciudad que tenga mar, del norte de España. ¿Cuál es tu hora del día favorita? Mi hora del día favorita, si no me diera tanta pereza levantarme, sería el amanecer. ¿Quién es la persona a la que más te gusta ver en las presentaciones de tus libros? La persona, bueno, pues también hay una persona que me gustaría ver, pero que nunca veo. Y es la destinataria de alguna de mis novelas, que de hecho están un poco en parte, no solo dedicadas a ella, sino en parte inspiradas por ella. ¿Y quién es la persona con la que te gustaría celebrar después de una presentación de tus novelas? Pues la misma persona. Pues Luis García Jambrina ha escrito 7 libros sobre Fernando de Rojas, el último es El manuscrito de sangre, es rápido, es ágil, la verdad es que Luis, ¿no? La sensación que tengo es que eres un gran desconocido, pero eres un escritor formidable. Muchísimas gracias por pasarte por la Plaza de las Letras. Gracias, creo que me he sonrojado un poco. Muchísimas gracias, Luis, un placer. Un placer, ha sido mío. Muy Hasta estimulante. luego. Muchas gracias, Luis. Chao, chao. Hasta otra, hasta la siguiente. Pues esto ha sido La Plaza de las Letras, el octavo de la cuarta temporada, que me ha parecido un programón. Jambrina, la verdad es que es un maestro. Me gusta mucho, para mí es un espejo como escritor de ficción histórica, Sí. esa capacidad que tiene él de coger personajes reales, icónicos, darles como una segunda vida, ponerles en aventuras imaginarias, pero con una cierta verosimilitud. Sí. Es un maestro, es un espejo para mí. Y luego es que es delicioso él, como ser humano es delicioso. O lo que sea. Sí, Efectivamente. efectivamente. Javier Alandes, muchas gracias. Pues ha sido un placer estar aquí con vosotros otro día. Siempre es un placer. Alicia Moy, muchas gracias. A ti. Nos vemos en la siguiente, que será la 9ª. Yo soy Aitor Pilán de Miguel y esto es La Plaza de las Letras. Au revoir.